Adelante aquí en Informativo Sarandí, recibiendo ahora con gran gusto a José Lorenzo López, secretario general de COFE. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, estar por acá. Bueno, bienvenido. Tenemos con Valeria muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con un episodio muy reciente que me imagino que al gremialismo, al sindicalismo en general, le debe merecer primero un análisis y segundo, seguramente un estado de tristeza. Lo que le pasó al Fogata Bermúdez, a Jorge Bermúdez, siendo expulsado en medio de insultos, dándole la espalda a quienes hasta hace un tiempo eran sus compañeros. ¿Cómo viste ese episodio en términos sindicales? Bueno, es un tema difícil de comentar porque nosotros somos muy respetuosos de la interna de todos los sindicatos, de la misma manera que intentamos que otros sindicatos o que el movimiento sindical, la estructura del movimiento sindical, respete la autonomía de los sindicatos, en el caso nuestro particularmente. Me pasa lo mismo con la situación de otros sindicatos que en el marco de la autonomía y de la independencia que tiene cada uno, resuelve lo que entiende más conveniente para su interna. Pero evidentemente, cuando es una figura de la relevancia de Fogata, que todos lo conocemos, que tiene muchos años, no solo como dirigente del Sindicato de la Salud Privada, sino también del PICNT, es un tema que impacta, que nos pone, como vos decías, muy triste, porque es una situación que en definitiva no hubiéramos preferido que no se hubiera dado en los términos que se dio, pero bueno, los sindicatos tienen, como decía, su independencia, su autonomía, y han resuelto lo que han resuelto en función de su interna, que bueno, nosotros no tenemos otra cosa que respetar, y que evidentemente también de alguna manera en la medida de lo posible ayudar a que estas cosas no pasen, pero creo que en este marco, no particularmente yo, pero sé que otros compañeros, como el presidente del PICNT y como otros compañeros del movimiento sindical, intentaron buscarle la vuelta, pero evidentemente no se pudo llegar a un acuerdo y bueno, y terminó como terminó. Claro, tal vez estuvo mal planteada la pregunta, porque en realidad efectivamente no era que te quisiera comprometer con un análisis puntual, específico de un gremio al que se le debe respetar la autonomía. Pero sí en términos macro, el gremialismo debe incorporar estas cuestiones, lo que pasó en el Zunca, otros episodios que han pasado en otros gremios, lo cual me lleva a preguntarte si no hay necesidad de revisar mecanismos internos de los sindicatos y del propio PIT-CNT. Bueno, yo primero que nada, yo creo que siempre hay que revisar mecanismos internos de la organización, de la estructura de la organización, sobre todo para mejorar, para intentar tener un movimiento sindical más adecuado a la realidad, ver las posibilidades de tener mecanismos que nos permitan darle una respuesta mucho más adecuada a la realidad que se vive hoy. Nosotros tenemos una estructura del movimiento sindical que viene de la década del 60 y que el mundo del trabajo ha cambiado sustancialmente, por lo cual evidentemente si nosotros no nos ayornamos a esta nueva realidad, hay cosas que nos pueden ir quedando por el camino y que las tenemos que ir ayornando a la nueva realidad que vive el mundo del trabajo. Y bueno, y son cosas que estamos intentando hacer, con diferencias, con matices, como siempre ha sido el movimiento sindical, porque en definitiva por algo hay diferentes corrientes de opinión dentro del movimiento sindical, pero bueno, creo que un paso importante fue lo que pasó en el último congreso del PICNT, donde se llevó un programa de que 9 de cada 10 congresales lo votaron afirmativamente. Ahora, la aplicación de ese programa tiene matices y de los que votaron ese programa había 4 corrientes de opinión diferentes. Esas corrientes de opinión entienden de que el programa está bien, pero que tenemos como visiones diferentes de cómo ir aplicándolo a la realidad que tiene nuestro país hoy. Y bueno, y en eso estamos intentando modificar prácticas, de modificar
también la propia estructura del movimiento sindical para tener mejores condiciones, porque evidentemente estas cosas, más allá de que sean particularidades de los propios sindicatos, donde el PICNT no tiene mucho que hacer porque hay que respetar la autonomía y la independencia de los sindicatos, está claro que mellan la imagen del movimiento sindical y que todos preferiríamos de que estas cosas no sucedieran, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que comentaba Daniel, ¿no? También figuras tan representativas del movimiento sindical. Hablamos del Fogata Bermúdez, en el caso del Zunca también sindicatos grandes de gran porte. Desde el PIT-CNT también cómo se cuida el impacto que puede tener eso también en la gente que ve de afuera, obviamente que distingue cuáles son los sindicatos, pero también queda todo el movimiento sindical teñido quizás de algo que no tendría que estar, el movimiento sindical, ¿no? Lamentablemente no goza de una buena imagen, con una cosa que es bastante llamativa, ¿no? Porque si bien en esas encuestas de opinión que muchas veces salen, el movimiento sindical no es de los que estén más arriba, sino justamente es de los que menos puntúan, lo cierto es que, sin embargo, el movimiento sindical sigue siendo la organización social más importante del país, reconocida por todos los estamentos, del estamento político, digamos, todos los partidos políticos, cuando tienen que negociar con alguien, cuando tienen que conversar con alguien, al que llama al PICNT, digamos, no llaman a cualquier otra organización de trabajadores. Los candidatos a la presidencia. Los candidatos a la presidencia van a hablar con el PICNT. Sí. Y está claro de que el movimiento sindical, lo van a ver ahora, el próximo miércoles también, tiene una capacidad de movilización importante que hoy por hoy no sé si la tienen hasta los partidos más importantes, partidos políticos más importantes de nuestro país. Entonces se da esa situación. Yo tengo una teoría ahí que justamente en un estudio que están haciendo algunos compañeros, nosotros estamos largando una campaña de afiliación y se contrataron algunas encuestas de opinión para ver por dónde teníamos que llegarle a la gente y bueno, y dentro de las cosas que salieron, esta teoría que yo tenía no se comprueba científicamente, pero yo creo que una cosa es cuando a la gente se le pregunta por el PICNT y otra cosa es cuando a la gente se le pregunta por su sindicato. Si a un compañero bancario alguien le pregunta por su sindicato, seguramente le va a hablar bien de su sindicato. Si a un compañero del Zunca, a pesar de todos los problemas que tiene, que bueno, han sido públicos del Zunca, se le pregunta por su sindicato, va a estar arraigado a su sindicato. Si a un compañero público se le pregunta por COFE, que COFE también es de segunda línea, porque nosotros somos una confederación que organizamos a los sindicatos de base, pero cada cual tiene arraigo con su sindicato de base, por eso hay niveles de afiliación muy importantes. En los sindicatos más grandes son los niveles de afiliación andan por arriba del 75, el 80%, y en algunos casos más. Entonces, en realidad una cosa es preguntar por el PICNT, otra cosa es preguntar por el sindicato de base y bueno, ahí capaz que el compañero que está muy comprometido con su sindicato de base, al PICNT lo ve un poco más lejos, porque en realidad lo que se afilia al PICNT no son las personas, sino las organizaciones. Y normalmente el PICNT, la militancia que hay dentro del PICNT, es la militancia de los dirigentes de cada uno de los sindicatos. Ahora, y no de la base. Joselo, cuando se plantean estas críticas y cuando mucha gente vinculada al sistema político las realiza también, lo que reclaman es mayor transparencia de la central madre. Y ahí se habla de la personería jurídica, de la necesidad de transparentar mucho más las acciones, de lo que ingresa y lo que sale, en fin. ¿No se está trabajando en eso? Sí, claro, sí. El PICNT igual tiene el Instituto Cuesta Duarte, que es el instituto que tiene una personería jurídica y todo el aparato financiero, digamos, del PICNT, que también hay que decirlo, porque normalmente la población en general, y algunos alimentan esa postura, entienden de que la gente se afilia al PICNT, y en realidad al PICNT los sindicatos aportan
creo que son ahora 33 o 35 pesos por afiliado. O sea que lo que le entra al PIS-NT no es, digamos, el descuento que se le hace a cada trabajador, porque eso queda en su sindicato base, digamos, ¿no? Entonces, el manejo de finanzas que tiene el PIS-NT no es para nada exorbitante, y hay un control exhaustivo. Por eso desde el punto de vista de lo que es la comisión fiscal, el manejo financiero, donde está el contador y los balances que se presentan en cada uno de los congresos, se aprueban básicamente sin ningún tipo de problema, porque hay un control financiero importante en ese sentido, ¿no? Y yendo, José, a lo que es el cronograma de esta semana, está previsto para el miércoles un paro general parcial. Contanos un poco, es un reclamo de mayor presupuesto, pero también hay otras consignas bajo la mesa. Sí, básicamente la consigna tiene 3 pilares fundamentales, que es el salario, el trabajo y el presupuesto. ¿Por qué estos 3 pilares? Porque abarcan lo que la coyuntura de hoy está atravesando el movimiento sindical. Por un lado, con la pelea del presupuesto nacional, donde claramente allí están involucrados los trabajadores públicos, pero nosotros tenemos una mirada más amplia que solamente la de los trabajadores públicos. De hecho, en materia salarial, los trabajadores públicos prácticamente en la mayoría de sus ramas de actividad, más o menos ya acordaron, digamos, un convenio que lo que establece que a 2 años no va a haber pérdida salarial. Digamos, en términos generales eso, después tiene cada particularidad en cada uno de los sectores, pero asegura de que no haya pérdida salarial. Nosotros hubiéramos pretendido ir por algo más que eso, porque lo que creíamos es que si el país crece económicamente, los salarios deberían acompañar ese crecimiento. Lamentablemente, no se pudo llegar a eso, pero hay acuerdos, varios gremios de la educación se acordaron, COFE acordó, algunos gremios de las empresas públicas también acordaron, o sea que prácticamente, digamos, en ese sentido, si bien todos somos conscientes que precisamos más y necesitamos más y hubiera sido mejor tener más, hay acuerdos desde el punto de vista salarial. Pero el presupuesto no es solo el salario de los trabajadores públicos, es mucho más, es la ley madre desde el punto de vista financiero para los 5 años. Y ahí nosotros tenemos algunas diferencias con lo que ha planteado el gobierno, porque entendemos de que si bien este presupuesto es diferente al presupuesto del gobierno anterior, porque el gobierno anterior lo que hizo fue un ajuste fiscal que redondó fundamentalmente en pérdida de salario y pérdida de puestos de trabajo de los trabajadores públicos, pero aparte entendió que la dirección del presupuesto tenía que ir para incentivar a lo que ellos llamaban los maya oro, de manera tal que la economía pudiera crecer y después derramar, cosa que creció la economía en los últimos años del gobierno anterior, pero el derrame nunca llegó. Es una política que ya la conocemos bastante los trabajadores. El presupuesto de ahora tiene incremento, para nosotros es muy magro y muy insuficiente, digamos, pero tiene incremento, empieza con 150 millones, termina con 250 millones de dólares, y lo que coincidimos con este presupuesto es en la dirección de lo que establece el gobierno, porque gran parte de ese incremento, que es muy magro, está destinado a políticas que tienen como objetivo abatir la pobreza infantil, tienen como objetivo también planteos para desde políticas públicas a nivel social, generar mejores condiciones para la indigencia, para la seguridad, pero está quedando muy lejos, no solo en estos temas que se destina los dineros, sino en otras cosas que se habían comprometido en el propio programa del Frente Amplio, como era llegar al 6% para la educación, que no solo no se llega, sino hay que ver que si se mantiene el porcentaje dependiendo del crecimiento que se tenía hasta ahora. Y en materia de vivienda creo que hay un debe importantísimo también. Entonces, desde el punto de vista del presupuesto nacional, nosotros hacemos a salvedad de que no es lo mismo un presupuesto que el otro, creemos que es diferente,
pero lo que sí es cierto es que teníamos una expectativa de que el presupuesto fuera mucho más audaz, digamos, de lo que en definitiva fue lo de este gobierno. Y bueno, y en ese marco también está todo lo que pasa en el resto de los trabajadores, ¿no? Que son los consejos de salario que se están definiendo en estos momentos. Hay una ronda de consejos de salario que es muy importante, donde hay más de 150 mesas negociando. El 25% de esas mesas están o acordando o casi por acordar. Hay un 50% en el medio que están en la negociación, pero como que la negociación viene con un freno de mano puesto y está difícil, y hay otro 25% que están muy lejos de poder llegar a acuerdo, y algunos de esos sindicatos con patronales con posiciones muy digamos, muy beligerantes, y que bueno, que parece difícil que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, ese es el panorama que hay, y por eso entendimos que el movimiento sindical tenía que salir a la calle, y el próximo miércoles, en un paro parcial de 9 a 13, aunque algunos sindicatos lo van a estirar por más horas y algunos hasta van a parar 24 horas, pero el grueso, digamos, va a parar de 9 a 13, va a haber una concentración a las 9:30 en la Universidad de la República, y una marcha que va a venir por Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo, donde allí se hará la oratoria de los compañeros que se designaron. Bien. Joselo, el gobierno también puede decirte, mire, nosotros nos encontramos con un panorama fiscal mucho más preocupante que el que imaginábamos. Lo que puede hacerse ahora es lo que nos permiten los recursos. Hay, de todos modos, un ajuste fiscal, porque allí hay también como una imposición que de pronto no estaba prevista hace un tiempo en materia tributaria. Pero te consulto si cuando ustedes insisten con el 1% para los más ricos como impuesto, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas cuestiones que el gobierno no puede cumplir porque arrastra una situación fiscal comprometida. Bueno, el gobierno nos ha puesto esos ejemplos como excusa, digamos, para plantear las restricciones que tiene el presupuesto nacional. ¿Lo ven como excusas? Bueno, son parte de la realidad, digo, pero es parte de lo que expone, digamos, como una excusa para no poner más recursos en el presupuesto, es esto, de que en realidad hay una herencia del gobierno anterior que dejó muy comprometido las finanzas del Estado. Algunas de ellas las conocemos, nosotros trabajamos en los organismos públicos y sabemos que hay cosas que se patearon para adelante y que hay que absorberlas ahora, que ha habido que absorberlas, y que en definitiva, bueno, son parte de una realidad. También sabemos, y lo ha planteado el propio gobierno, nos lo ha planteado a nosotros, de que estamos en el medio de un mundo muy convulsionado, donde hay guerras en varias partes del mundo que también generan mucha incertidumbre, y que aparte acá en la región la cosa está convulsionada. Bueno, acabamos de ver lo que pasa en Argentina, en 2 meses de diferencia, con resultados muy diferentes, con una inestabilidad que claramente eso genera repercusiones directas en nuestro país, porque esto en la frontera va a tener un impacto muy duro, y bueno, es parte de la realidad, y nosotros comprendemos eso. O sea, no cuando decimos excusa, no es que no entendamos de que eso realmente existe, sino que sabemos que existe, pero también entendemos que el gobierno podría haber tenido la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones. Nosotros le hicimos un planteo concreto con el 1% al 1% más rico, que en realidad no es un nuevo impuesto, sino es modificar el impuesto al patrimonio. Eso implicaría una recaudación que nosotros entendemos que habría que destinar directamente para erradicar todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Es un flagelo que tenemos en nuestra sociedad, y que habría que darle una respuesta mucho más rápida de la que se le va a dar según los pronósticos que tiene el propio gobierno. Pero aparte de eso, también nosotros entendemos, y así lo definió nuestro Congreso, y es un elemento que habría que, entendemos nosotros, que discutirlo en algún momento,
que hay una serie de exoneraciones que se le ha dado al capital que por lo menos deberían revisarse, ¿no? Porque se dieron en una época muy diferente a la actual, y hay sectores que están ganando mucho y que capaz que podrían aportar un poco más para que la situación financiera del país fuera un poco más adecuada y podamos terminar con esta desigualdad que parece exacerbarse día tras día, ¿no? Ahí te van a decir no toques lo que funciona bien porque puede comprometernos en el mundo. Bueno, es que nosotros no lo vamos a tocar porque no podemos, no, si no, claro, digo en lo el sentido. tocaríamos, pero quienes pueden en realidad tienen como demasiada cautela para nuestro gusto. Muchas gracias, José, como siempre. Un gusto como siempre, y convocamos a todos nuestros compañeros a participar de la movilización el próximo miércoles.